leer la información del periódico Reforma. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, no acabemos pronto. Hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió así al periódico Reforma y sus notas explosivas, en este que es el Pasquín Inmundo, así le dice el presidente. Después le leo esto que le tengo preparado, pero primero, por contexto, para que tenga sus reservas con la información que voy a compartir, aquí está como el presidente vuelve a exhibir al Reforma en la mañanera. Mire esto. Crece 120% asalto a trenes. Falso. Acabo de hablar con Germán Larrea, que tiene la mitad de los trenes, y le pregunté, no hay los asaltos que había antes, pero miren, 8 columnas. Esto de fertilizantes, no sé, pero me imagino que es porque sacaron que si dónde estaban los 50 millones de dólares de Ancira. Ancira tiene que pagar o tiene que devolver 200 millones de dólares por el sobreprecio en que vendió la planta de fertilizantes en el sexenio anterior. Y entregó 50 millones, pues los tiene Pemex. Ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador tildando de mentirosa la cobertura del periódico Reforma. Lo pongo como contexto, ya que el corresponsal de Reforma en Washington, allá en Estados Unidos, informa que reconoce la Casa Blanca diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El responsable para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González, admitió durante una entrevista a la publicación del Consejo de las Américas con sede en Nueva York, de America's Quarterly, que el gobierno del presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, frecuentemente está en desacuerdo con las respuestas que el primer mandatario López Obrador ha tomado para enfrentar diversos retos que enfrenta México, como la desigualdad y la corrupción. Admitió diferencias con México al ser cuestionado por roces entre los dos países en torno a la reforma al sector eléctrico mexicano y a la violencia contra los periodistas. Y cito, estamos de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador en su evaluación de los retos que México enfrenta en términos de la falta de desarrollo en el sur de México, la creciente desigualdad y la existencia de un tipo de corrupción en el sistema, dijo. Frecuentemente donde nosotros no estamos de acuerdo con la respuesta a estos retos, y en algunos de estos retos los mismos mexicanos son los que deben tener estos debates, señaló. Sin entrar en detalles, reconoció que diversas compañías privadas estadounidenses quisieran que la administración Biden fuera más vocal en denunciar las políticas del presidente López Obrador, pero apuntó que han debido calibrar sus mensajes para poder trabajar con el gobierno mexicano. Y vuelvo a citar, si eres una empresa estadounidense que está viendo el impacto real de alguna de las políticas del gobierno mexicano, hay un sentido de urgencia detrás de la respuesta y a veces hay un llamado para que seamos mucho más vocales y agresivos cuando se trata de este tipo de problemas, destacó. Diversas asociaciones del sector privado estadounidense han urgido en meses pasados a la administración Biden a ser más vocal en su desacuerdo con algunas políticas del gobierno de la Cuarta Transformación, particularmente en el sector energético, pero para González el gobierno estadounidense debe de buscar ser constructivo. Vuelvo a citar, creo que el embajador Salazar ha adoptado exactamente el enfoque correcto al involucrarse constructivamente en todos los niveles con el gobierno y calibrar los mensajes públicos en consecuencia. Lo que quiero decir es lograr que gente de la administración Biden vaya a México y se involucre con el gobierno de la manera más constructiva posible, pero también transmitirle a los mexicanos, vamos a estar en desacuerdo con todos ustedes y en algunos casos vamos a tener que hacerlo público, añadió. Pues esta visión imperialista de el policía del mundo, pues Juan González, espero que le traduzcan para usted y para muchos empresarios, para muchos directivos de empresas privadas estadounidenses, esto que dijo Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, que por cierto tiene muchas inversiones en Estados Unidos. Tradúzcanle, por favor,
Yo no sé si Juan González entienda en toda la extensión el español, y si no, pues pónganselo en English. Esto fue lo que dijo Carlos Slim y creo que está pesado. Lo peor que puede pasar y que desgraciadamente está pasando en México es el conflicto, la desunión. Yo creo que es absurda. No ayuda en nada a nadie. Yo creo que cuando un gobierno es electo democráticamente hay que respetarlo. Hay que discutir con ellos, con los técnicos, con los secretarios de los ramos, etcétera, etcétera. Hay que tratar de aportarles planteamientos, ideas, programas, pero el tener conflictos, yo diría a veces caprichosos o ideológicos, es una tontería. Tómenla, cabrones, tómenla. Ahí está lo que dijo Carlos Slim. Si no lo entiendan en Spanish, se los traducimos al English, pero entiéndanlo todos. Se los digo, Pancho, para que lo entiendan. Pedro, el hombre más rico de México, cierra filas, y de eso y mucho más vamos a hablar con don